Muy buenas tardes, bienvenidos a esta ceremonia que, con las peculiaridades que corresponden a este año de pandemia, a este año de emergencia sanitaria, nos permitirá de todas maneras poner cierre, concluir, clausurar las actividades de este año 2020 de la Academia Nacional de Medicina, año que, si bien nos ha tenido a todos compartiendo las actividades de manera virtual, no ha sido de ninguna manera obstáculo para que la academia sirviera de soporte a una parte fundamental de lo que ha sido la estrategia de contención y combate al avance de la enfermedad COVID-19 provocada por el virus de SARS-CoV-2. Para iniciar esta ceremonia, para dar apertura formal, introducimos a la presidenta de la Academia Nacional de Medicina, la académica doctora Graciela Lago. Bueno, buenas tardes. Un honor estar hoy acá tratando de hacer esta reunión en forma virtual, tan acostumbrados que estamos a hacerla en forma presencial. Señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo da Silveira, estimados académicos, colegas. Tradicionalmente nuestra academia es notoriamente más visible en esta ceremonia de clausura. Este año nuestra presencia en la sociedad fue todo el año. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo en una causa colectiva que nos convocó diariamente, que latió en cada hogar, que llenó a todos de preocupación y tristeza. La academia hoy no tiene receso de fin de año. El 2020 nos unió con toda la comunidad científica nacional en todas sus expresiones académicas. Creemos que es un momento fundacional para una cultura de integración de la ciencia al servicio de la sociedad y las instituciones republicanas. Anualmente premiábamos en este día el esfuerzo médico en la investigación y hoy también lo hacemos. Pero destacamos que este año hemos vivido diariamente el reconocimiento de todo el país a esta dedicación. Nuestra causa como academia, para mantener el más alto ámbito de reflexión y estudio, para asesorar al gobierno en temas de salud, nos dio la oportunidad de estar diariamente en los más importantes ámbitos de decisión. Esta convocatoria siempre nos ha desafiado y nos ocupó y nos ocupará. En el pasado reciente, el presidente Vázquez también nos había convocado ante la problemática del abuso de drogas y les recordamos, especialmente en estas horas que nos congojan por su pérdida. ¿Qué tenemos por delante? Se abre un escenario nuevo para la academia. Nuestra agenda ha sido renovada. Cuando el 3 de marzo asumió esta nueva dirección de la academia con la presencia de ambos ministros de Educación y Cultura y Salud Pública, el ministro da Silveira nos planteó la tarea de consolidar, relacionar e invertir en las fortalezas nacionales en ciencia y en tecnología. Vincular la educación y la ciencia en la construcción de la sociedad del conocimiento, una cultura del siglo XXI que marcará los destinos de nuestra nación. Más recientemente, el Ministerio de Educación y Cultura nos vuelve a convocar para reflexionar sobre cómo lograr las capacidades formativas necesarias para trascender en las nuevas generaciones. En esos primeros días de marzo, el ministro de Salud Pública nos integró en un cuerpo asesor en el inicio de la pandemia y el gobierno convocó a 12 de nuestros académicos al grupo asesor científico honorario. Finalmente, es tradición que en este día invitemos a un expositor que jerarquice nuestro compromiso con la salud en todos sus aspectos. Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, nuestra academia ha invitado al doctor Juan Miguel Petit, recientemente reelecto por aclamación de nuestro Parlamento, por su trabajo como comisionado de las cárceles. La academia estuvo y estará comprometida con todas las causas nacionales. Gustavo, adelante.
Muchas gracias, Graciela. Vamos a ceder ahora y a solicitarle que haga uso de la palabra y a ceder el espacio al señor Ministro de Educación y Cultura, al doctor Pablo da Silveira. Buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando adecuadamente. Es un honor y una alegría muy grande estar participando de esta ceremonia en un año que, como decía la presidenta, es un año muy especial, un año muy excepcional, un año muy desafiante y duro para los uruguayos, pero que es también, y probablemente así lo recordemos en el futuro, un año de inmenso protagonismo y de inmenso reconocimiento a la profesión médica. La aparición de la pandemia, la llegada del coronavirus COVID-19 a Uruguay, puso a la profesión médica en la primera línea de trinchera, le dio una visibilidad enorme. No es poco decir que de las 3 caras visibles para la opinión pública del GACH, 2 provengan de la profesión médica, y además exista toda esa cantidad de gente menos visible pero igualmente importante que mencionaba la presidenta. Y la profesión médica ha demostrado estar en este año difícil a la altura de sus antecedentes históricos en este país, a la altura del desafío que el país enfrenta y de todo lo que los uruguayos esperan de los profesionales de la salud en general y de la profesión médica en particular. Y eso, y creo que es una cosa buena, ha sido reconocido, y permítanme recordar que este año el Día del Patrimonio estuvo dedicado a honrar a la profesión médica en su conjunto, en la figura del doctor Manuel Quintela, pero en la propia manera en que se formuló la convocatoria a esta conmemoración. Se dijo de la manera más explícita que se elegía al doctor Quintela por sus indudables méritos personales, pero además por su condición de figura representativa de una profesión que está intrínsecamente vinculada a la historia nacional, a las 1000 situaciones, desafíos que la comunidad que conformamos los uruguayos ha vivido a lo largo de su historia. No es casualidad que en este país sea tan fuerte la especialidad de la historia de la medicina, y en particular de la historia nacional de la medicina. Veo al doctor Turnes ahí, entre otros, participando de esta reunión. Si tenemos una actividad académica intensa y muy rica en torno a la historia de la medicina, es porque tenemos una historia de la medicina extremadamente rica. Veo también al doctor Guido Berro, que mucho sabe de esto también. Entonces, es lindo ver que no solo la profesión médica ha tenido el papel protagónico que ha tenido en la historia del país, no solo ha tenido el papel protagónico que ha tenido en este año tan desafiante, sino que los uruguayos nos hemos dado la oportunidad de reconocerlo y nos hemos dado la oportunidad de homenajear a la profesión y a los representantes de la profesión que hoy están en la primera trinchera de lucha. A veces ocurre, y es una pena, que los homenajes llegan tarde, que los homenajes llegan en un momento en el que los homenajeados ya no están allí para recibirlos. Creo que una cosa linda de este año tan cargado de dificultades es que hemos homenajeado a la profesión médica y hemos homenajeado a aquellos médicos que están y que han estado y que siguen estando en la primera línea de combate en el momento mismo en que ocurrían los hechos. Creo que cuando todo esto pase, los uruguayos vamos a poder sentirnos sanamente orgullosos de haber tenido mucha rapidez de reacción frente a los desafíos que nos planteaba la pandemia, pero creo que esa rapidez de reacción también se extiende a esta capacidad de celebrar a la profesión médica, homenajear a la profesión médica en el año en el que más
le hemos exigido probablemente, o en uno de los años en lo que más le hemos exigido a lo largo de nuestra historia, y el reconocimiento de lo bien que ha respondido. De modo que eso es un motivo de satisfacción. Otro motivo de satisfacción es estar participando de una actividad de la Academia Nacional de Medicina. Veo al doctor Rafael Radi, al ingeniero Fernando Paganini. Ayer estábamos en una conmemoración por otros motivos, pero en última instancia de la misma naturaleza, en la Academia de Ciencias. Y yo les decía entonces a los presentes, y quisiera repetir ahora, y lo último que me escucho unos problemas de audio, espero que me estén escuchando bien. Sí. Les decía que es un compromiso de la actual administración y un compromiso de este ministro intensificar el trabajo con las academias, con las diferentes academias que existen en este país, e intensificar el apoyo a las diferentes academias que existen en este país. En las sociedades que se toman en serio el conocimiento, en las sociedades democráticas en donde la democratización del conocimiento y la utilización del conocimiento para fines comunes es una tarea esencial, las academias, ya sean de ciencias, de letras, de medicina, de veterinaria, de derecho, son instituciones enormemente importantes, enormemente prestigiosas, con un gran reconocimiento. Nosotros tenemos la felicidad de tener en Uruguay academias dinámicas, academias que hacen mucho, academias que tienen atrás una historia importante, pero no siempre los uruguayos les hemos dado el reconocimiento y el lugar que esas academias merecen. Bueno, y es un compromiso de esta administración trabajar mucho con ustedes y con las demás academias para darles ese lugar, para fortalecer esa capacidad de aporte y en última instancia para que todos los uruguayos podamos beneficiarnos de todo lo que ustedes tienen para dar. De modo que los saludo con mucha alegría. Les adelanto que no voy a poder estar todo el tiempo porque tengo otros compromisos. Espero llegar a escuchar al menos a mi amigo Juan Miguel Petit en su conferencia. Luego voy a tener que retirarme. Desde ya les adelanto ese saludo. Muchas gracias. A continuación vamos a excusar al ministro de Salud Pública, doctor Daniel Salinas, quien se encuentra realizando actividades oficiales, pero que de todos modos ha hecho llegar una misiva a la cual vamos a dar lectura a continuación para formar parte de todos modos de esta actividad. Señora Presidenta de la Academia Nacional de Medicina, académica doctora Graciela Lago, envío a través de este medio un cordial saludo, el que pido se haga extensivo al resto de los integrantes del Consejo Directivo de la Academia Nacional de Medicina. Recibo con mucho agrado la invitación a participar de la ceremonia de entrega de premios 2020, Gran Premio Nacional de Medicina y Premio Internacional Latinoamericano de Neumología, Fernando Gómez y Miguel Melo Aguerre, a realizarse en el día de la fecha, lamentando no poder acompañarlos por razones de actividades contraídas con anterioridad. Asimismo, no quiero dejar pasar la oportunidad para expresar mi reconocimiento y agradecimiento a todos aquellos que hoy recibirán su merecido premio por su destacada labor, como así también a los integrantes del Grupo Asesor Consultivo Honorario, el GACH, que en ellos vaya mi reconocimiento a todos los hombres y mujeres, científicos y profesionales abnegados, que en silencio, día a día, hacen posible a través de su valioso trabajo que podamos enfrentar unidos acciones tendientes al control de la pandemia COVID-19 en nuestro país. Desde ya les hago llegar mi más alta consideración, augurando una ceremonia merecida para todos aquellos que a través de su labor hacen posible la salud de todos los uruguayos. Saluda muy atentamente el doctor Daniel Salinas, ministro de Salud Pública. A continuación, la presidenta de la Academia Nacional de Medicina, la doctora Graciela Lago, va a rendir un homenaje a los académicos que integran justamente el grupo Asesor Consultivo Honorario de Presidencia de la República. En este año, como decía el ministro, en el Día Nacional del Patrimonio, el Ministerio de Cultura recordó la figura de nuestros próceres médicos. Honramos a nuestros primeros colegas que lucharon por un Uruguay mejor
más solidario, más justo, más culto. Nos dejaron un legado, una saga. Homenajeamos a Manuel Quintela, quien soñó con un hospital de clínicas, reivindicando la dignidad para sus pacientes. Lo consiguió como el lugar de formación de los jóvenes, con los mejores docentes, y propició la investigación con la mayor dedicación e institutos especializados. También honramos en ese momento a Paulina Luisi, que inspirada en los más altos valores concretó derechos civiles fundamentales como el sufragio femenino y la educación en salud sexual y reproductiva. Por esos mismos valores republicanos y la misma excelencia médica, queremos reconocer a los miembros de la academia que en el grupo científico honorario representan mejor que nadie este legado. Durante todo el año recibieron nuestro apoyo y agradecimiento, incluyendo el del académico Enrique Prost, a quien ya no está con nosotros, pero queremos recordar en este acto. Estimados académicos, José Pedro Arcos, Enrique Barrios, Ricardo Bernardi, Guido Berro, Henry Cohen, María Hortal, Javier Hurtado, Pablo Muxí, Óscar Novoa, Rafael Radi, Hamlet Suárez y el académico ingeniero Fernando Paganini de la Academia Nacional de Ciencias e integrante de la coordinación del Grupo Asesor Científico Honorario. El plenario de la Academia se honra en homenajearlos por su dedicación al bien superior de la nación. Ustedes son los académicos del año. Sabemos que no tendrán receso, pero en un alto en la tarea pedimos para ellos un aplauso e invitamos al académico Henry Cohen, coordinador médico del GASH, a representarlos. Señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo da Silveira, señora Presidenta de la Academia Nacional de Medicina, profesora doctora Graciela Lago, señor Presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, profesor doctor Rafael Radi, señor conferencista invitado, doctor Juan Miguel Petit, señor Presidente de la Fundación de la Academia Nacional de Medicina, señor Jorge Tomasi, amigas y amigos. Voy a empezar presentando las excusas de nuestro decano de la Facultad de Medicina, profesor doctor Miguel Martínez, quien no pudo venir, pero no quiso dejar de estar presente y me pidió que hiciera este saludo. Ahora sí voy a hablar en nombre de los premiados, que me pidieron que lo hiciera yo, diciendo que es un gran honor para este grupo de académicos, integrados por los doctores María Hortal de Pelufo, José Pedro Arcos, Enrique Barrios, Ricardo Bernardi, Guido Berro, Javier Hurtado, Pablo Muxí, Óscar Novoa, Hamlet Suárez y mis compañeros en la coordinación del GACH, Rafael Radi y Fernando Paganini, este último, en realidad miembro de la Academia de Ciencias, pero además hijo de una querida colega, Celia Herrera, y nieto de uno de nuestros más destacados miembros, nada menos que el profesor Fernando Herrera Ramos, segundo presidente en nuestra historia. Nos honra entonces recibir esta distinción de mano de la Academia Nacional de Medicina. Agradecemos muy especialmente a su consejo directivo y a todo el plenario, pero en realidad no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber en busca del objetivo esencial de nuestra academia, estipulado en el primer artículo de la ley de su creación, que dice así: créase la Academia Nacional de Medicina como institución honoraria de exclusivo carácter científico con los fines siguientes: a. Congregar a las personas más representativas de las ciencias médicas con el fin de intensificar y fomentar el estudio de las mismas, difundir los resultados de sus trabajos en el país y en el extranjero para prestigio de la cultura nacional, y b. Asesorar a las instituciones públicas o privadas en todo lo referente a la medicina o ciencias afines. Esperamos haber y poder seguir representando dignamente a la institución. En realidad, hemos consultado a varios miembros más en diversas circunstancias, y son ellos igualmente merecedores de esta distinción, así como lo son todos los demás colaboradores del GACH, a quienes agradecemos también. Sin embargo, somos conscientes de que nuestro país está atravesando una situación difícil en la lucha contra la pandemia, y nos comprometemos a redoblar nuestro esfuerzo. Finalmente, deseamos extender nuestro sincero reconocimiento a las autoridades nacionales,
hoy representadas en esta ceremonia por un amigo, el doctor Pablo da Silveira, que ya nos acompañara el 5 de marzo, cuando hicimos el cambio de presidencia, el cambio de autoridades, y que 8 días después ya estábamos con esta situación, empezando a vivir duramente, así como también el doctor Salinas, que hoy no pudo estar con nosotros, pero sí estaba en aquel momento. Entonces, nuestro reconocimiento al Poder Ejecutivo, al Gobierno Nacional, por haber dado este paso que creemos trascendente de involucrar a un grupo de científicos en el asesoramiento para una mejor toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Henry Cohen. A continuación, la presidenta de la Academia, la doctora Graciela Lago, va a realizar un reconocimiento a lo que ha sido a lo largo de todo este periodo el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura y del propio ministro Pablo da Silveira. Bueno, reiterando que los asesores han sido reconocidos, pero el asesoramiento tiene más trascendencia si incide en las decisiones. Por este motivo, la Academia Nacional de Medicina también quiere reconocer en este acto a quienes nos convocaron como institución y seleccionaron a nuestros académicos para tomar decisiones de trascendencia nacional. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud y el más alto nivel de la Presidencia de la República, les agradecemos que hayan tomado estas decisiones. Muchas gracias. Vamos a ingresar a la presentación de lo que es la conferencia prevista para esta jornada a cargo del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, el doctor Juan Miguel Petit, quien ha preparado esta disertación especial, como bien señalaba la académica, en el marco de este Día Internacional de los Derechos Humanos. Simplemente para comentar, el doctor Petit es egresado en Derecho y Ciencias Sociales, ha trabajado en periodismo, políticas sociales y derechos humanos, también en particular en la protección de los derechos de niños, adolescentes y jóvenes, tanto desde el ámbito estatal como desde la sociedad civil y en los mecanismos de protección de Naciones Unidas. Ha sido relator especial de derechos humanos y asesor local en el tema. El trabajo y el estudio en temas penitenciarios y derechos humanos ha estado desde siempre muy presente en su trabajo, ha participado además en misiones internacionales de monitoreo de los derechos humanos, incluyendo también su actividad en centros para personas privadas de libertad. Actualmente, como decíamos, el doctor Petit es comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, fue nombrado por primera vez el 27 de octubre de 2015 y su mandato ha sido renovado recientemente. Además, es docente de delito y transgresión en cursos de posgrado de criminología y ciencias jurídicas de la Universidad de la Empresa de nuestro país. En esta ocasión la conferencia lleva por título ¿De qué hablamos cuando hablamos de tratamiento en cárceles? Muy buenas noches, es un honor poder participar con ustedes. De la primera llamada a la cual me invitaron, sentí realmente mucha emoción, ya que obviamente no vengo del área médica, no soy tampoco estrictamente, no soy un académico, soy un promotor de derechos humanos y por lo tanto para mí estar aquí hoy con ustedes es una enorme responsabilidad, lo tomo también como una invitación a seguir trabajando muy fuertemente. Un saludo al ministro de Educación y Cultura, escuché atentamente sus palabras, también a través de él, a todo el equipo científico, a la Academia Nacional de Medicina y al grupo del GATS que está trabajando y en quienes todos nos sentimos representados, cuidados y asistidos. Agradezco también la palabra que decía el doctor Cohen, y no puedo dejar de eludir la referencia que le hacía a la familia del doctor Paganini, ya que la madre del doctor Paganini, la doctora Celia Herrera, pese a que es médica, no es ni criminóloga, ni penitenciarista, ni abogada, es una de mis grandes maestras de vida y una referencia permanente también para los temas en los cuales trabajo actualmente. Siempre hay que no solamente reconocer a los maestros, sino seguir siempre buscando nuevos maestros y ser siempre aprendices. Quiero empezar con una frase del profesor Manfred Novak, relator de Naciones Unidas, que señaló que la manera en que una sociedad trata a sus personas privadas de libertad
es uno de los mejores indicadores de su cultura de respeto a los derechos humanos. La Segunda Guerra Mundial, con las expresiones más espantosas de violencia humana, en particular el mal radical del nazismo y del genocidio, fue uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad. De las cenizas de la muerte surgieron dos portentosos instrumentos jurídicos que hasta ahora siguen siendo la referencia ética y normativa de que hay caminos diferentes a la aniquilación del enemigo: la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En las dos se reitera ese acto de fe que se contrapone al horror de las crueldades humanas, la muerte masiva y el genocidio. Creemos que el ser humano, pese a todo, vale la pena, dicen a su manera ambos instrumentos. Esta es la base constitutiva de lo que desde ese momento comenzó a consolidarse como el sistema internacional de derechos humanos. Constelaciones de normas e instituciones globales, regionales y nacionales que despliegan el contenido de los derechos. Nada más habitual y humano que lastimar o destruir al otro. Nada más humano que lo que solemos denominar como inhumano: la crueldad, la tortura, el castigo, el daño, la manipulación o la aniquilación de otra persona. Sin embargo, el acto de fe de la humanidad, al aprobar esos instrumentos jurídicos, apunta que su esencia es lo contrario. Lo humano es la dignidad y su protección es la garantía de la paz, ya sea entre las naciones o entre las personas. La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal son el inicio de una nueva era, donde se precipitan y condensan todos los antecedentes, desde Bartolomé de las Casas en 1545 hasta las declaraciones de derechos de la Revolución Francesa, la de las colonias norteamericanas, las constituciones del siglo XIX, más un sinfín de escritos, panfletos, declaraciones y prédicas en todo el mundo en favor de un listado de los componentes de la dignidad de las personas, los derechos humanos. En 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Junto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esos documentos constituyeron una nueva agenda básica para la construcción de los derechos en todo el mundo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dedica parte de su texto a regular la privación de libertad, repasando los cuidados necesarios para evitar abusos, desbordes y negligencias de la actualidad estatal, los derechos a preservar y también la razón de ser y objetivo de la privación de libertad. El sentido de la privación de libertad, ¿para qué es? En su artículo 7, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Uruguay, votado por nuestro Parlamento, que por lo tanto tiene por lo menos nivel constitucional en nuestra pirámide normativa, vuelve a marcar la prohibición de la tortura. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Luego, en su artículo 10, este instrumento establece el sentido que debe tener la cárcel como medida de sanción jurídica. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Y en su tercer inciso, el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento, subrayo, cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social, subrayo, la readaptación social de los penados. La conjunción de las normas de la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la posterior Convención contra la Tortura establece una matriz de políticas públicas para la privación de libertad. La prohibición absoluta de la tortura y estos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la obligación de que todo privado de libertad sea tratado humanamente y con el debido respeto a la dignidad humana, y que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial es la reforma y la readaptación. En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el voto y el rol activo de Uruguay, aprobó un nuevo texto para las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, normas conocidas como las reglas Mandela, que establecen pisos mínimos que deben existir en todos los ámbitos de la privación de libertad para asegurar la dignidad humana. Las normas nacionales e internacionales establecen derechos para las personas, por lo que, salvo limitación expresa, que las hay, los mismos refieren a todas las personas, estén o no privadas de libertad. La privación de libertad implica la quita de la libertad ambulatoria de la persona, pero no debe afectar los demás derechos, que son además los instrumentos para que luego la libertad plena pueda ser exitosa. La dignidad humana en la cárcel empieza por el derecho a un nivel de vida adecuado, como establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La existencia de condiciones de vida en prisión alejadas de las condiciones de vida generales de la población, tanto en lo que refiere a infraestructura como acceso de servicios básicos
y oportunidades de desarrollo humano es una violación de esta norma internacional, constituyendo además un trato discriminatorio y desigual. Perdida la libertad por el ciudadano, lejos de debilitarse sus demás derechos en la prisión, estos deben vigorizarse para permitirle volver a recobrar libertad, y no la mera reincidencia a plazo, con plenitud. La dignidad humana debe entonces ser materia de particular cuidado en estos contextos por parte del Estado. La dignidad se construye en el variado contexto cotidiano de las relaciones sociales. Este contexto la fomenta, la condiciona o en algunos casos la anula. Lo mismo ocurre en la cárcel. Lo cotidiano refiere a la miscelánea de pequeñas cosas que construyen el día a día de la persona, presa o no, en una cárcel o en su barrio, y que determinan su felicidad o su frustración, su autonomía o su dependencia, su sensación de ser dueño de sí mismo o ser dependiente de hechos que lo llevan y lo traen. La regla Mandela, en su listado exhaustivo pero no taxativo, leen o descubren los detalles de los derechos referidos en los grandes pilares normativos referidos. El respeto a la dignidad humana se cumple con los requisitos mínimos para la convivencia que enumera y que corresponden a derechos inalienables de las personas. En este conjunto de requisitos básicos para que una cárcel sea humana, digna y rehabilitadora, hay dos dimensiones. Una tiene que ver con el despliegue físico de las unidades penitenciarias, limpieza, salubridad, elementos materiales de abrigo, luz, ventilación, etc. Y la otra con el llamado tratamiento, o sea, la manera en que se establecen las relaciones de convivencia y el relacionamiento entre las personas privadas de libertad y el Estado representado por sus funcionarios. La salud mental, la educación, la preparación para el egreso, la cultura, la atención de la familia, la asistencia a la adicción, el trabajo remunerado, iniciativas productivas propias, comunicación con el exterior, contacto con la familia. El resultado final de la interacción entre las dos dimensiones se expresa en la presencia o ausencia de oportunidades socioeducativas, de programas y en la calidad de la convivencia, pacífica, violenta, anómica o estructurada. Recordemos que tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos señalan que el objetivo y sentido de ser de la privación de libertad es dar un tratamiento para la reinserción social. Tratamiento refiere a un conjunto racional y planificado de acciones orientadas a determinada finalidad, en este caso reparadora o integradora. En todo caso, siempre es una acción, una actitud de hacer, intervenir en una realidad dada para cambiarla con un conjunto de pasos. Nada más lejos del tratamiento que una cárcel sin actividades, sin proyecto, sin capacidad de intervenir en el derrotero de sus internos. Hay tratamiento cuando en una actividad penitenciaria hay objetivos, encuadre pedagógico, actividades variadas y se interviene planteando metas para los internos, provocando cambios positivos en sus vidas. El uso de la expresión tratamiento tiene quizás un aire referido al pasado positivista de la criminología o del penitenciarismo y de la medicalización de las ciencias sociales, en este caso del qué hacer con aquellos en quienes se han detectado transgresiones penales. Tratamiento parece aquí remitir a una serie de medicinas, terapéutica o mecánica reparatoria, donde la persona que transgredió la ley y de alguna manera dañó a otros es ajustada, tratada y vuelve a una vida normal. También la palabra tratamiento puede referir a la importancia que se dio en varios momentos históricos a la intervención psiquiátrica, psicológica o aún médica, en consonancia con considerar al transgresor un enfermo social que debía y podía ser curado desde las disciplinas médicas o científicas. Recordemos la paradigmática película La Naranja Mecánica, cuando el autor de terribles delitos termina atado y siendo tratado por un técnico de túnica blanca que intenta intervenir los confines de su cerebro para disipar la tendencia violenta de su paciente. Tratamiento, readaptación social, rehabilitación, son todos términos que apuntan a lo mismo: la generación de un proceso por el cual el penado, con o sin privación de libertad, pueda volver a la sociedad sin caer en nuevos delitos. La cárcel nace en el siglo XVIII de manera paradójica, de la mano de la idea de su propia transformación, de sus propios límites y de la propia contradicción que significa. Tiene en su esencia una contradicción todavía insuperada. Es la pérdida de la libertad para tener libertad. Es la pérdida de libertad para rehabilitar a quien no pudo manejarse en libertad. Por eso,
Con ella surgen los planteos de su reforma, inmediatamente, también en cuanto es crear la cárcel, con el pensamiento iluminista. La reforma de las penas, que debían humanizarse, y en su funcionamiento, que también debía humanizarse. Referentes de estas dos vertientes son César de Caría, con su obra del delito de las penas, y John Howard, con el estado de las prisiones y su recorrida por todo el mundo, recorriendo prisiones, que terminaron luego finalmente en su muerte, al adquirir una enfermedad pulmonar, quienes pusieron límites al rigor punitivo y dieron basamento humano al régimen carcelario. Esa doble vertiente de la cárcel, lo punitivo y lo humanizante, la sanción que inflige dolor y el mecanismo correccional humanizante, ha acompañado el debate de siglos. Los derechos en acción rehabilitan e integran. El siglo XXI está siendo el tiempo de nuevos intentos de reforma e innovación, de la apertura hacia nuevas modalidades de penas alternativas y la formulación de nuevos programas para anular o atenuar los factores criminógenos en las personas, con variadas corrientes científicas que apuntan a combatir la ira, la agresión sexual, la violencia de género, la falta de freno a los impulsos con programas metódicos y medibles. Todavía resultados inciertos. La ciencia del comportamiento y las neurociencias también rediscuten las fronteras de la imputabilidad y los factores neuronales que desde la primera infancia pueden influir y condicionar la vida posterior, y tratan de avanzar en cómo trabajar sobre las tempranas adversidades y los traumas de la primera infancia. El hilo normativo del Sistema Internacional de los Derechos Humanos plantea para el siglo XXI nuevos rumbos posibles para los sistemas penitenciarios. La idea de tratamiento ya no refiere únicamente a una intervención especializada y focalizada en torcer terapéuticamente una conducta desviada, sino un despliegue físico-material y de condiciones de convivencia donde el ejercicio de los derechos es lo que abre la vía a la rehabilitación y la reinserción buscada. Subrayo de nuevo, donde el ejercicio de los derechos es lo que abre la vía a la rehabilitación y la reinserción buscada. Volvamos al artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El inciso primero dice que todo privado de libertad debe ser tratado dignamente. Y el inciso tercero dice que el sentido de la cárcel es un tratamiento para la inserción social. Por lo tanto, y lo digo con signo de exclamación, el respeto a la dignidad humana es la presencia de tratamiento. Y el tratamiento es el ejercicio de los derechos. ¿Qué es el ejercicio de los derechos? Tomando a la persona como una integridad, es el desarrollo de sus potencialidades a lo largo de la vida. Esto refiere a una enorme variedad de dimensiones, muchas de ellas referidas a sus propias capacidades y otros aspectos relacionales, relación con otros, con la sociedad, con el Estado, con el ambiente. Estas dimensiones implican bienes para necesidades humanas y el acceso a ellos son los derechos, la posibilidad reglada de acceder a aquellas cosas que la persona necesita para ser persona. Los derechos son la plataforma para la rehabilitación, porque hacen que la persona sea eso, persona. Hay un paralelismo entre la necesidad de y el derecho a, resuelto socialmente en normas jurídicas. Ejercitar los derechos es, por lo tanto, poder iniciar el camino para llegar a esos bienes, a esos factores que hacen a la persona humana con los demás y no contra los demás. El postulado básico de la creación de las Naciones Unidas en 1945 como antídoto para frenar nuevas guerras era que los derechos humanos alejarían la violencia contra las naciones, ya que ejercitar esos derechos permitiría alcanzar ciertos bienes, desarrollo económico, la autonomía política, etc., superándose el recurso de la violencia extrema de la guerra para tomar lo que se necesita. Lo mismo puede aplicarse a las personas. El ejercicio de los derechos también aleja la violencia, la transgresión, como mecanismo de relación, de supervivencia o de supremacía entre las personas. Entonces, si el tratamiento es el ejercicio de los derechos, la falta de tratamiento deja sin sentido a la cárcel, la deshumaniza, o deja respetar la dignidad y su trato se vuelve cruel, inhumano o degradante. Cuando no hay tratamiento, cuando la cárcel es tiempo perdido, esa cárcel se vuelve cruel, inhumana o degradante. Podría hablarse así de un derecho al tratamiento, lo que no es un derecho a un fármaco o una panacea, sino un derecho a ejercitar los derechos, asumiendo la declaración de fe de la propia Declaración Universal, de que ese ejercicio nos conecta con lo mejor de nosotros mismos como especie. Cuando no existe tratamiento en la privación de libertad, es muy probable que estemos no solamente ante trato cruel, inhumano, degradante, sino también en la antesala de la tortura.
Y aquí una pregunta que nos hacen a todos los que trabajamos en estos temas. Bueno, pero ¿usted cree que todo el mundo se puede rehabilitar? ¿Usted cree que todas las personas pueden rehabilitarse? Y aquí en este ámbito, donde hay muchos médicos, la pregunta habría que transferir al ámbito médico. ¿Usted cree que todos sus pacientes se van a curar? Yo hago referencia a eso. Los programas de rehabilitación, de reinserción, de educación, de trabajo, por supuesto, que nunca saben cuál es el resultado final, como tampoco lo tiene cada médico que inicia su consulta diaria. Por supuesto que no sabe si todos sus pacientes van a poder llegar a buen puerto, pero va a hacer todo lo posible para eso. ¿Hasta dónde puede rehabilitar entonces esta acción? No lo sabemos. Lo que es indudable, tanto en la teoría como en la práctica, es que la mejora de las condiciones materiales, ambientales y del contexto psicosocial de las personas coadyuva a transformaciones positivas y prosociales en su conducta y en su proyecto de vida. Eso es además lo que podemos hacer. Para terminar, en conclusión, con la idea del derecho al tratamiento, creo que se nos abren dos dimensiones. La dimensión del tratamiento como el ejercicio de los derechos, el acceso a los derechos con una convivencia rica en oportunidades. Fórmula válida tanto para una situación de privación de libertad como también en la sociedad abierta. Lo que disminuye la violencia es justamente esa accesibilidad a ser personas, a llenar muchas veces el vacío existencial con los contenidos de los derechos, la educación, la cultura, los demás, la familia, la participación política, la participación social. Y por supuesto hay una segunda dimensión muy importante, que es el tratamiento como un programa específico para la salud mental, para la salud, para el tratamiento de las adicciones, donde la rehabilitación toma también otra dimensión, como la capacidad de la persona de superar esos obstáculos sobre los cuales muchas veces todavía se discute su génesis y que le están imposibilitando una relación armoniosa con los demás. Estas dos dimensiones abren enormes desafíos de política pública, un enorme desafío de articular actores. Son aspectos que cruzan al ser humano y que por lo tanto traspasan los límites artificiales que tenemos trazados en el Estado, en organismos públicos, en programas, en ministerios y en reparticiones, porque refieren a la persona. Por lo tanto, el llamado es a articular, a traspasar esas fronteras, a generar redes, a generar alianzas, a generar nuevas maneras de pensar y entender también que todo lo que es bueno para la sociedad abierta es bueno también para aquellos que están transitoriamente o por largo periodo en privación de libertad. Pero que el Estado tiene la responsabilidad asumida ante la comunidad internacional a darle todos los elementos para que su retorno sea un retorno armonioso, pacífico y sin violencia. Hasta acá creo que más o menos estoy en el tiempo establecido. De nuevo, muchísimas gracias a todos por la invitación. Realmente ha sido un honor participar acá. Una lástima no haberlos visto en vivo, pero sepan que desde mi corazón y la pasión por estos temas que compartimos con ustedes también, de diferentes formaciones y perspectivas, pero con la misma vocación de servicio, muchísimas gracias y estaremos en contacto en nuestra pequeña y querida aldea. Quedo a la orden si hay algún comentario, preguntas o reflexiones de ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Miguel Petit. El aplauso no se escucha, pero se ve, y es una manera diferente de aplaudir también en esta época donde la virtualidad nos reúne de otra manera. Es tiempo ahora de anunciar el estudio ganador del Gran Premio Nacional de Medicina correspondiente a este año 2020. El nombre del trabajo es 20 años de estudio de una enfermedad infecciosa poco atendida, la leptospirosis humana. Los autores del trabajo son Gustavo Varela Pensado, Felipe Esqueloto Guillamón, Paulina Menicolet, Clara Menéndez Rodríguez, Tamara Iglesias Sánchez, Jair Quintero Cardoso, Cristina Ríos Álvarez, Silvana y Fran González, Sabina González Dilauro, Elena Katz González, Juan Pablo Heimonat Ferreira, Nadia Arriola González, Fernando Dutra Quintela, Denise Beroa, Florencia Lara Cardoso, Matías Geldres, Marcos Leites Madera, Alicia Del Monte, Lorena Pardo Casareto, Karina Flores Lasalle,
Daniel Parada Ravelino, Mercedes Filippini, Natalia Ashfield Carbona, Ilana Teruskin Balaciano, Camila Núñez Dorreis Trindade, Tatiana Méndez Varela Ramos, Rodrigo Puentes Palombo, Virginia Mosca Sobrero y Laureana de Brun Méndez. La introducción de este trabajo le corresponde a quien fuera miembro del comité evaluador, el académico doctor Eduardo Wilson. El tribunal actuante para definir el Gran Premio Nacional de Medicina 2020 consagró ganador al trabajo recién mencionado por los siguientes motivos. Se trata de un estudio prolongado y sostenido durante 20 años de una enfermedad infecciosa ya afincada en nuestro medio que afecta a seres humanos y animales, más reconocida en animales de producción y domésticos, y poco conocida debido a su baja incidencia en seres humanos, pero de peligrosas consecuencias. Este estudio fue y es llevado a cabo por un equipo numeroso y multidisciplinario que abarca médicos, veterinarios, biólogos, bioquímicos, laboratoristas, investigadores nacionales y extranjeros de diversas facultades e institutos, trabajando a partir del laboratorio de leptospirosis del Departamento de Bacteriología y Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y de una red de contactos interinstitucionales nacionales e internacionales. Al ya conocido cuadro clínico fueron incorporadas técnicas de diagnóstico actualizadas, incluso mejoradas localmente, para llegar lo más precozmente posible al diagnóstico, no solo de leptospirosis, sino de las distintas cepas responsables. Se ha investigado la presencia de anticuerpos específicos en seres humanos aplicados a distintas circunstancias laborales y de residencia, y también en bovinos, equinos, cerdos, pinípedos, ratas y otros ejemplares de nuestra fauna silvestre, destacándose el papel principal de los bovinos como reservorio, más que las ratas, así como la existencia de leptospiras en el agua de consumo de algunas zonas rurales. Estas investigaciones en animales y ambiente están en línea con las recomendaciones de nuestra academia de tener como objetivo salud única. Los resultados obtenidos han mejorado el conocimiento de la leptospirosis en nuestro medio, han actualizado las técnicas de diagnóstico y han pautado el accionar frente a las sospechas de la enfermedad o de su confirmación. Extendemos nuestras felicitaciones a los ganadores a través de la persona del profesor Dr. Gustavo Varela, primer autor y representante del grupo de investigadores. Doctor Varela, con mucho gusto lo escuchamos. Bueno, se imaginan que para mí, y para todo el grupo es un honor recibir este reconocimiento. O sea que, en primer lugar, agradezco a la Academia Nacional de Medicina, en nombre de todos mis compañeros, y cuando digo todos, incluye una cantidad de personas que no están incluidas como autores propios del trabajo, pero que sí aportaron mucho para el desarrollo de este trabajo, y espero que sigan aportando para la continuación. Como forma de ejemplo, menciono simplemente los trabajadores rurales, los dueños de predios, personal del Instituto de Higiene que permitió el traslado de los investigadores a los sitios donde se recogían las muestras, se hacían las entrevistas. Estas personas que nos recibieron siempre de manera muy amable y siempre dispuestas a colaborar, y personas que colaboraron al principio para la instalación del laboratorio con conocimiento acabado del tema, como la doctora Adelina Braselli y otras personas que colaboraron. Y
Destaco también que este reconocimiento toma un valor mayor por la situación sanitaria que estamos transitando. Y en este caso lo interpreto como que representa un mensaje para todo el sistema de salud y sobre todo a la población, porque sin dejar de lado la emergencia sanitaria y cumpliendo con todas las recomendaciones, determina o sugiere que atienda también otras enfermedades que pueden sufrir. Y justo hoy se reconocen o se premian 2 estudios que incluyen aspectos sobre 2 enfermedades infecciosas bacterianas, como leptospirosis y tuberculosis. En cuanto a las características del trabajo, ya lo mencionaron, como refleja el número de autores, es importante destacar que es un equipo multidisciplinario que aporta diferentes miradas, multiinstitucional, y esta creemos que es la manera que deben encararse los problemas sanitarios. Y como dijo Eduardo, se trata de un trabajo de muchos años que esperamos continuar. La leptospirosis se trata de un problema sanitario presente en nuestro país, obviamente. Se define como una zoonosis. La incidencia anual estimada es de 15 por 100.000 habitantes. Este número varía año a año porque incide una cantidad de características, como por ejemplo la cantidad de lluvias caídas y algún otro factor que modifican este número. En estos 20 años el número anual de muertes atribuidos a leptospira nunca fue superior a 10. La enfermedad es tratable precozmente con antibióticos baratos y que impactan poco en la microbiota humana y animal, y resulta grave en personas mayores de 45 a 50 años. Esta enfermedad afecta sobre todo a personas vulnerables que viven en contextos críticos, zonas inundables, por ejemplo, y otras expuestas a agentes por razones laborales, como mencionaba Eduardo, tamberos, peones rurales, cultivadores de arroz, veterinarios, personal de faena, recicladores de neumáticos y de residuos, personal que realiza el mantenimiento del sistema de saneamiento, personal de laboratorio, entre otros. Y tiene impacto económico también, porque produce pérdida de días de trabajo y en algunos casos disminuye la producción cárnica por los abortos que produce y la producción de leche. Se presenta con una sintomatología variable que hemos ido aprendiendo a lo largo de este tiempo. Y la mayoría de los pacientes, para llevarle tranquilidad a la gente, desarrollan formas asintomáticas con manifestaciones leves que ocurren a nivel del tubo digestivo, del tracto respiratorio, dolores musculares, dolores articulares, etc. Y entre un 10 y un 5%, entre un 5 y un 10% de los pacientes pueden desarrollar formas severas con compromiso de varios órganos que pueden llevar a la muerte. Aunque la enfermedad se describe habitualmente como aguda y autolimitada, un porcentaje variable de los pacientes padecen síntomas por meses o años. Esto no está claro si corresponde a una infección crónica, raro, o a problemas autoinmunes. Y lo que hay que destacar es que la infección leptospira es una bacteria particular que tiene varias especies y dentro de las especies hay serobares y serogrupos, que la infección por un serobar determinado no produce protección cruzada contra la infección por otros serobares que no están relacionados antigénicamente. Por lo tanto, un paciente puede padecer otras infecciones sintomáticas o no. El tratamiento antibiótico estuvo discutido durante tiempo, pero actualmente se reconoce que el inicio temprano previene que muchos de estos pacientes desarrollen formas severas de la enfermedad y que dejen de eliminar el agente por la orina rápidamente. En cuanto a los factores asociados con el desarrollo de síntomas severos y evolución desfavorable, el sexo masculino es uno, la edad mayor de 36-40 años es otro, la presencia de insuficiencia respiratoria y la aparición de confusión mental en la etapa aguda se han informado como asociados con un aumento significativo en la letalidad. También, para llevar tranquilidad, el contagio interhumano es rarísimo. Con respecto a las medidas de prevención, están basadas sobre todo en el conocimiento del amplio reservorio animal, y en esto fue que aportó fundamentalmente este trabajo, en el reconocimiento, la descripción de ese gran reservorio animal, que es el origen de la mayoría de las infecciones
que afectan a los seres humanos. Obviamente que, como ustedes se pueden imaginar, existen grupos de personas que tienen un riesgo mayor de entrar en contacto con este agente, infectarse y desarrollar enfermedad leve o severa. Con respecto a la prevención, las medidas que evitan el contacto de leptospira con piel y mucosa de las personas expuestas, lentes de seguridad, bota de goma, en definitiva, ropa que protege al trabajador, son medidas eficaces y que tienen la ventaja que son efectivas para todos los serobares circulantes, a diferencia de las vacunas que se puedan estar utilizando. Por lo tanto, la identificación y la reducción de la carga infecciosa de los reservorios animales es claramente una situación que mejora impide o disminuye el pasaje de la gente del reservorio animal a este grupo de seres humanos expuestos. En el Uruguay existen una serie de vacunas comerciales preparadas con leptospiras enteras inactivadas, lo que se conoce como bacterinas, de varios serobares que se utilizan en bovinos, cerdos, canes y ocasionalmente en otros animales. Acá voy a pasar un poco información con respecto al Departamento de Bacteriología y Virología que yo integro. Allí estudiamos una serie de agentes bacterianos vinculados a otras zoonosis, como por ejemplo, Escherichia coli, productor de toxina Shiga. A propósito de este tema, vi que hace poco vi la conferencia del doctor Leota de Argentina a propósito de evaluación del riesgo, desarrollo y síndrome urémico hemolítico por el consumo de carne bovina. Hacemos estudios sobre Listeria monocytogenes, sobre Staphylococcus aureus, sobre Salmonella, todos agentes responsables de enfermedades en seres humanos y animales, y como destacaron al principio, es conveniente estudiarlas en el marco de una salud. También el Departamento de Bacteriología y Virología aborda el problema de la resistencia antimicrobiana, que es otro problema sanitario que nos afecta y merece atención. Todos estos trabajos los realizamos en vinculación con diferentes servicios de la UDELAR y otros actores públicos y privados, y como consecuencia nos han permitido la formación de recursos humanos y sobre todo optimizar recursos y la infraestructura diagnóstica del país. Actualmente nosotros, en el marco de un proyecto de investigación sobre leptospirosis que tenemos combinado con la Administración de los Servicios de Salud del Estado, con una serie de objetivos que analizar comparativamente la respuesta inmune en ambos sexos, el seguimiento clínico y de laboratorio de los pacientes diagnosticados como positivos, y fundamentalmente aumentar el número de aislamientos de leptospira a partir de hemocultivo de seres humanos. Entonces acá debemos insistir en plantear una solicitud. Lástima que el ministro no participó o no está participando actualmente para que escuchara esta solicitud formal que se estableció en esta cooperación entre la División Laboratorios de Salud Pública y el Departamento de Bacteriología, para que derive a nuestros laboratorios las muestras de sangre obtenidas de estos pacientes con sospecha clínica de leptospirosis, para que nosotros podamos intentar recuperarlas, estudiarlas e incorporarlas a los paneles diagnósticos del departamento. Y termino por acá, para no aburrirlos más. Agradezco a mi familia, a Laura, a Joaco, por el apoyo y la paciencia durante este tiempo, y a todos los familiares de los integrantes del grupo grande, que como dijo Dora, la esposa de Felipe, no se infectaron con leptospira, pero padecieron el tema. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a invitar a continuación a hacer uso de la palabra al representante de la Asociación Nacional de Laboratorios, al señor Alfredo Antía. Mucho gusto, gente, ¿se me escucha por ahí? Perfectamente. Bueno, es un gran placer, es un honor, y recién mientras escuchaba ya estaba pensando poner una cosa en Twitter humildemente para expresar el estado de ánimo que uno siente cuando participa de los actos de entrega de premios de la Academia Nacional de Medicina. Quizás
y sin quizá ese sentimiento de esa sonrisa que provoca ver tanta gente trabajando en silencio, el aporte que se le hace al país y lo poco que se difunde en el marco de las noticias que uno recibe en el bombardeo de esos informativos que una y otra vez nos repiten la mayoría de las veces las cosas malas que nos pasan como comunidad. De modo que nada más que esto, simplemente sonreír, saludar al doctor Varela y a todo el equipo de ese Instituto de Higiene, por cierto a la Academia Nacional de Medicina que lleva la iniciativa y a todos los que están presentes en este chat, y humildemente en nombre de la Asociación de Laboratorios Nacionales que hacemos este pequeño aporte económico para darle, digamos, para contribuir a una buena celebración a ese grupo humano que está ganando este premio y que se lo merece en gran medida. Y una última cosa, y una sorpresa y una chapa, me pareció brillante que hayan invitado a Juan Miguel Petit. En definitiva, dos tipos de profesiones que trabajan por la dignidad del hombre y que tienen al hombre como eje de su preocupación y el sentido humanista de ver la vida. Gracias a todos y felicitaciones. Vamos a anunciar a continuación el otro premio al que vamos a dar, bueno, espacio y presentación en esta jornada, el Premio Internacional Latinoamericano de Neumología Fernando Gómez y Miguel Melo Aguerre en su edición 2020. El trabajo que ha sido designado como ganador se titula Alteraciones del metabolismo en macrófagos expuestos al líquido pleural tuberculoso y su impacto en el control de la infección con Mycobacterium tuberculosis. Los autores del trabajo son José Luis Marín Franco, Melanie Genoula, Eduardo José Moraña, Domingo Palmero, María del Carmen Saciay, Luciana Balboa del Instituto de Medicina Experimental IMEX CONICET, la de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, Argentina, Instituto Profesor Dr. Raúl Bacareza y Hospital de Infecciosos Dr. Muñiz de Buenos Aires, Argentina. Este es el equipo ganador y a continuación le vamos a solicitar la introducción, la presentación al académico doctor José Pedro Arcos, integrante del Tribunal Evaluador. Buenas tardes, señora presidenta, señores integrantes del Consejo Directivo, académicos, demás asistentes a este acto, y doctora Luciana Balboa, bienvenida, representante de los autores desde Buenos Aires. Es con gran satisfacción que nuestra academia distingue con el Premio Internacional Latinoamericano de Neumología Fernando Gómez y Miguel Melo Aguerre a un trabajo científico dedicado al estudio de los mecanismos de la infección por el Mycobacterium tuberculosis. Los recursos dedicados a la investigación en tuberculosis han sido escasos en los últimos tiempos y los investigadores deben librar una batalla diaria para conseguirlos. La tuberculosis, una enfermedad frecuentemente considerada como perteneciente al pasado, es hoy aún una de las 10 primeras causas de mortalidad en el mundo. Como ha destacado la Organización Mundial de la Salud en su informe anual del 2020, mundialmente la tuberculosis continúa siendo la primera causa de muerte por un agente infeccioso único. En Latinoamérica, la tuberculosis es una enfermedad vinculada a la pobreza, a la vulnerabilidad y a la marginalización. En este año, la pandemia por coronavirus ha causado en nuestros países enormes impactos sanitarios, sociales y económicos que seguramente tendrán su repercusión en la incidencia de la enfermedad en el 2021. Los integrantes de este tribunal deseamos destacar el altísimo nivel de este estudio, que ha profundizado en el metabolismo de los macrófagos y ha demostrado hipótesis originales en su respuesta inmune frente al Mycobacterium. Han podido señalar con un diseño experimental sólido que el microambiente asociado a la infección tuberculosa interfiere con el metabolismo de los macrófagos y de ese modo modula el control del crecimiento intracelular de los bacilos.
Sus hallazgos implicaron la utilización de alta tecnología y el desarrollo de nuevos conceptos. Seguramente estos conocimientos básicos seguirán su camino translacional y tendrán su aplicación diagnóstica y terapéutica tempranamente. Nuestras felicitaciones a los autores pertenecientes al Laboratorio de Inmunología de Enfermedades Respiratorias del Instituto de Medicina Experimental de CONICET de Buenos Aires y nuestros deseos del mejor de los éxitos con la publicación de estos hallazgos. Muchas gracias. Muchas gracias, académico doctor José Pedro Arcos. A continuación presentamos a la doctora Luciana Balboa en representación del equipo ganador. Bueno, muchísimas gracias. En lugar, queremos agradecer enormemente este reconocimiento que honra y se estimula a seguir adelante con nuestros proyectos de investigación básica abocados a estudiar cómo las vías metabólicas afectan el desarrollo de la respuesta inmune durante la infección por Mycobacterium tuberculosis, a fin de identificar drogas metabólicas que puedan emplearse en beneficio de los pacientes. Bueno, la enfermedad de la tuberculosis es una enfermedad, digamos, que está lejos de ser superada y representa un problema sanitario actual y de relevancia mundial. Como comentó el académico, el doctor Arcos, lamentablemente esta enfermedad se posicionó como la primera causa de muerte debido a un único agente infeccioso hasta 2019, siendo actualmente superada por el nuevo coronavirus. Se estima que entre 1/4 y 1/3 de la población mundial está infectada con Mycobacterium tuberculosis, aunque la mayoría de forma latente. Sin embargo, algunas personas infectadas enferman. De hecho, en 2019 tuvimos 10 millones de personas que contrajeron tuberculosis en el mundo, de los cuales 1.2 millones murieron a causa de esta enfermedad. La tuberculosis lastima principalmente a países pobres y en vías de desarrollo, promoviendo la estigmatización social y la pérdida de trabajo en poblaciones vulnerables. En Latinoamérica los países más afectados son Brasil, Perú y México. Varios desafíos para controlar esta enfermedad están aún pendientes por disipar, lo cual nos obliga a unar esfuerzos para reducir el impacto negativo de esta infección. Entre estos desafíos sanitarios destacamos la necesidad de mejorar la eficacia de la actual vacuna, que es la BCG, para prevenir la tuberculosis en adultos. Desarrollar estrategias para acortar la duración del tratamiento antituberculoso. Mejorar la adecuación del tratamiento a personas con comorbilidades, ya sea infecciosas o metabólicas. Y controlar el afloramiento de cepas resistentes a drogas. En este trabajo demostramos el impacto de componentes lipídicos presentes en el microambiente tuberculoso sobre el metabolismo de macrófagos humanos, promoviendo la generación entonces de células más susceptibles a la infección. Y además incursionamos en estrategias experimentales tendientes a revertir dichos cambios, de modo tal de mejorar el control de la carga baciliar por parte de los macrófagos humanos. En este sentido, consideramos que ampliar nuestra comprensión sobre la biología de la interacción entre el patógeno y su hospedador constituye un paso fundamental para poder avanzar en la resolución de las mencionadas dificultades sanitarias, lo cual debe ser acompañado por un trabajo mancomunado entre la ciencia básica y la clínica, aspecto que está completamente alineado a la misión de las Academias Nacionales de Medicina. Más aún, en nuestra Latinoamérica golpeada por los frecuentes avatares políticos y económicos, el trabajo cooperativo y la promoción de una ciencia al servicio de las problemáticas locales y regionales deben ser una prioridad. Es por todo lo antedicho que consideramos de extrema importancia la existencia de premios de esta envergadura que reconozcan la labor de grupos de investigación latinoamericanos enfocados en la neumología. Y por eso mismo también agradecemos inmensamente este reconocimiento a nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Es muy curioso el efecto del aplauso silencioso, pero visible realmente. Simplemente en este último tramo, ya al cierre de esta ceremonia de clausura de actividades 2020, la Academia Nacional de Medicina está cerrando de este modo el intenso trabajo de un año diferente, muy difícil,
que demandó su activa participación en forma sostenida, en atención sobre todo de la pandemia, siendo su cara más visible en este aspecto la nutrida delegación con que integra el Grupo Asesor Científico Honorario. Pero muchas otras actividades en pro de la salud se han desarrollado al mismo tiempo en silencio. El sentimiento final es el del deber cumplido, pero también el de la clara conciencia de lo mucho que aún falta aportar. Impulso este que mantendrá la vigilia y el trabajo constante de la institución. Este acto ha sido solo un sencillo homenaje al esfuerzo de muchos y una expresión de agradecimiento por el reconocimiento de la sociedad y de las autoridades nacionales que supieron ver en la academia un instrumento elevado de valor social al cual recurrir, en esencia, su verdadera razón de ser. En momentos venideros más favorables, la oportunidad será propicia para que la cercanía física pueda dar la necesaria emotividad a los justos reconocimientos que hoy han sido apenas adelantados. Hasta entonces, con los mejores deseos de que la coyuntura sea superada a la brevedad y de un 2021 más venturoso, son las palabras de cierre de cada uno de los miembros de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay en esta culminación de actividades 2020. Finalmente, el deseo de felicidades en las fiestas tradicionales para todos, y no sé, doctora Graciela Lago, si quiere, me da la impresión de que quiere hacer un comentario sobre el cierre. No, solamente agradecer, tus palabras son tal cual, así que agradecer a todos, un placer, y que esperamos dos cosas, ya se los mandé decir por carta, a los dos premiados. Queremos que en el primer trimestre del año que viene, los argentinos pueden venir, y Gustavo lo tenemos acá, den una conferencia. Así que ese es el deseo que tenerlos acá. Bueno, agradecer a todos que hayan venido, y agradecer, en este momento quiero agradecer a las secretarias y a nuestros comunicadores, que realmente las dos Andreas y nuestros comunicadores, Gustavo y Daniela, han sido fundamentales para que este año podamos hacer todas las actividades que hemos hecho por Zoom. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros queridos académicos, y nosotros seguimos trabajando. No nos vamos de licencia, seguimos trabajando. Gracias.